bien, yo no he salido de mi prácticamente segunda premisa, que es la de Juan, la que acabamos de citar, Juan, vamos a ver por acá, Juan 4:24, Dios es espíritu. Si hay un solo espíritu y ese espíritu es Dios, tenemos que primero ordenar las premisas bíblicas para tener las bases bíblicas bien establecidas. Y es correcta tu respuesta, hay un solo espíritu y es el único espíritu que hay, que es Dios. Una vez que he ordenado esta premisa, espero que esta Gaby esté anotando eso, vamos a comprender que ese Dios es espíritu, pero también vamos a ir a una segunda aceptación bíblica, como lo es 1 Timoteo 3:16, que es la parte que se está brincando Gaby, que Dios fue manifestado en carne. Cuando Gaby acepta y entienda que ese Dios, que ese espíritu fue manifestado en carne para poder morir, porque según Hebreos, lo que enseña, Hebreos 7-9, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este Dios, que es espíritu, fue manifestado en carne para poder morir por su pueblo y para poder morir por los suyos, para poder morir por todo el mundo, para que haya una redención del pecado. Ese único Dios, el cual es Jesucristo, el cual obviamente fue manifestado en carne, y ella no va a poder contradecir quién es este Dios. Ok, entonces yo me doy por satisfecha con su respuesta. Hay un solo espíritu y esto es perfectamente bíblico. Adelante con su pregunta. Ok, gracias hermana Iracema. Entonces ahora viene la tercera pregunta de la participante Gabriela defendiendo la Trinidad. Recuerden que tenemos un debate entre la hermana Gabriela y la hermana Iracema, Trinidad versus unicidad. Tactar la pantalla, compartan el like. Adelante hermana Gabriela. Perfecto, ya que estamos hablando sobre el Espíritu de Dios. Ok, el Espíritu Santo, ok. Mi pregunta es basada en Hechos 2, del 1 al 4, Iracema. Para la unicidad no hay distinción en la deidad. No hay ninguna distinción en la deidad, ¿ok? Mi pregunta para usted es la siguiente sobre el Espíritu Santo. Para usted, como Jesús es el Espíritu Santo, ¿ya vino Jesús, el Espíritu Santo, según Hechos 2, 1, 4, por segunda vez? ¿Sí o no y por qué? ¿Entendió la pregunta, hermana Iracema? Claro, por supuesto. Adelante Okay. con el tiempo. Sí, no y el por qué. 3 minutos, adelante. Bueno, ok, Gaby ahora está haciendo Un preguntas momento, disculpe, hermana Gabriela, porfa, el micrófono. Ok, adelante, ahora sí, sus 3 minutos, hermana Iracema. Gracias. Ok, Gaby ahora está haciendo preguntas bíblicas en donde nuevamente volvemos a ver cómo los trinitarios tratan de desarmonizar el orden bíblico. Ellos creen que porque el Espíritu viene conforme a la promesa. Iracema, es pregunta cerrada, ¿sí o no? Por favor, y expanda. Sí, hermana Iracema, si pudiera... Okay. Reinícieme nuevamente mi tiempo, Okay, voy a contestarle nuevamente. Ok, si quiere le pueden volver a hacer la pregunta para que todos la escuchen. No, está muy bien, yo la entendí perfectamente. Solo reinícieme mi tiempo para darles el gusto de contestar un sí o un no. La respuesta es no. Y ahora voy a decir por qué. Ok, adelante con sus 3 minutos. Gracias. La segunda venida habla de una promesa de que todo ojo lo verá, de que el Señor vendrá por su iglesia, de que el Señor hará justicia. Pero la diferencia y el orden bíblico que muestra referente a la venida del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Por qué razón? Porque era una promesa que el Señor pondría su espíritu en su pueblo, sus mandamientos en su corazón y en su mente. Entonces Gaby lo que está haciendo es intentar argumentar de manera falaz para desorganizar la Biblia y el orden bíblico que ella nos establece. Entonces, Dios profetiza que vendrá un Mesías. Ese Mesías es el Emmanuel con nosotros, por lo tanto es Dios. Dios promete que aquellos hijos que crean en el Mesías serán hijos de Dios y tendrán el Espíritu, que dicho por Pedro en capítulo 1, es el Espíritu de Cristo, el mismo que tenían los profetas. ¿Ok? Entonces, la promesa del Espíritu es cumplida y lo vemos en el día de Pentecostés. Ese mismo Espíritu, el cual, Gaby, te recuerdo que lo enseña en las cartas de Pablo, el Espíritu es el Señor. Mi siguiente pregunta será para ti, ¿quién es el Señor? Entonces, esa misma Biblia establece que en momento de que el Señor venga por su pueblo, serán pueblos que ya estaba con las arras de ser sus hijos,
que ya son pueblo que tenía las arras hasta el día de la venida de nuestro Señor. Así es que aquí quieren intentar hacer una falacia, pero no es en el orden bíblico, y es la base bíblica que ellos tienen que entender cómo y por qué la Biblia lo establece. Entonces, el Espíritu es el Señor, el Espíritu está en su iglesia y el Señor vendrá. Aunque el Señor sea espíritu, el Señor vendrá por su iglesia. Pero dice la Biblia que todo ojo lo verá. Hasta los incrédulos, los ateos, los que no son cristianos, los que son cristianos, que todo ojo le verá. Y según Filipenses 2:10, también que se doblarán ante él toda rodilla. Adelante con la siguiente pregunta. Creo que me toca a mí. Gracias, hermana. Le toca ahora los 2 minutos de refutación de Gabriela y escuchamos. Adelante, Gabriela, sus 2 minutos. Gracias, Templario. Bueno, ya todos pudimos escuchar. Primero, Iracema me dijo que el Padre de Jesucristo no es hombre como Jesucristo. En segundo, me dice que el Espíritu Santo es Jesús. Entonces, si seguimos la teología, la idea de la unicidad, y si yo le pregunto si el Espíritu Santo, que es Jesús, ya vino, me dice que no. Entonces, ¿qué, Iracema? ¿Jesús es el Espíritu Santo, sí o no? Yo necesito saber porque esto no está claro. Ahora, usted está en lo correcto. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés, pero no es Jesús. Porque si fuese Jesús, usted me hubiera dicho, sí, Gabriela, vino ya Jesús, porque yo creo que el Espíritu Santo es Jesús. Y entonces ustedes unicitarios están esperando la tercera venida de Jesús. ¿Qué es en realidad lo que enseña eso? La verdad yo no entiendo. Sí, a lo mejor yo no tengo tanto tiempo estudiando la Biblia como usted ha de tener años, me imagino, pero yo con abrir las escrituras me puedo dar cuenta esa distinción que hay en la deidad. Y como usted mismo dice, hay un Señor, claro que sí, solamente un Jehová. Nos enseña eso de Deuteronomio 6:4, pero la diferencia de usted a mí es que yo sé que ese Jehová existe eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque de otra manera no tuviera sentido las escrituras, como esta pregunta que le acabo de hacer. Si usted fuera consistente me hubiera dicho que sí, Jesús es el Espíritu Santo, por lo tanto ya vino, pero no puede decir eso. ¿Por qué? Porque sabe que es irónico, porque sabe que Pablo nos dice que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la unicidad, y les digo esto con mucho respeto, no tiene sentido bíblico, no lo tiene, y por preguntas como estas que se derrumba esa posición antibíblica. Le escucho, Iracema. Ok, vamos a detener su tiempo. Señores, les recuerdo que por favor ayúdenos a contactar, compartan el live para que pueda alcanzar a muchas más personas, apoyen a Gabriela, que está apoyando la Trinidad, apoyen a la hermana Iracema, que está apoyando el lado de la unicidad, y por favor, abajo los comentarios, tratemos de ser respetuosos, que somos cartas abiertas para el mundo. Adelante, hermana Iracema, cuando guste, con su tercera pregunta. Mi pregunta, ya que ella ya estaba respondiéndolo prácticamente, pero le voy a dar más tiempo todavía para que ella lo vuelva a declarar y lo vuelva a confirmar y ella vea después esta retransmisión. La pregunta será la siguiente: ¿quién es el Señor, Gabriela? Adelante con la respuesta. Ok, el micrófono, gracias, hermana Iracema. 3 minutos cuando comiences a hablar, Gabriela. Bueno, Iracema, te voy a decir qué dice las escrituras, no lo que yo digo, ¿ok? Deuteronomio 6:4 dice, el Señor, nuestro Dios, uno es. Juan 10:30, te voy a explicar, dice, yo y el Padre somos uno. Y 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. Es lo que enseñan las escrituras, ¿ok? Este único Dios, de nuevo, te lo tengo que decir otra vez, existe eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que tú dijiste es que sí tienes razón. Hay orden en las escrituras, por lo cuanto esa orden nos enseña que el que se encarnó fue el Hijo de Dios, el que ya estaba con su Padre, como dice Juan 17:5, antes el que el mundo fuese. Por medio de Jesucristo fue hecho todo. Juan 1:3, Juan 1:10, Hebreos 1:3. Jesucristo es la misma sustancia que su Padre. La diferencia es que Jesucristo se hizo carne, al día de hoy es hombre, como tú me lo acabas de decir, que su Padre no es hombre y Jesucristo sí. Ahí está. Eso es todo, hasta ahí lo vas a dejar, todavía te queda. Sí.
Sí, porque para que me haga para que me haga su pregunta y bueno, yo hacer la última ronda porque ya casi me quedan 9 minutos. Me toca la contrarrefutación, ¿no? Sí, Correcto, sí. adelante, el micrófono. Ay, cuénteme mi tiempo bien, hermano. Sí, sí, tranquila, cuando comience a hablar le doy su tiempo, sus 2 minutos. Ok, perfecto. Bueno, Gaby en su respuesta que había un solo Señor, que era Dios, pero que ese Dios era en tres personas, pero cuando nos cita el primer mandamiento, según Deuteronomio, nos habla de un único Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo voy a hacer más despacio. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ella ahora está respondiendo que el Señor es Dios, lo cual es perfecto y es maravilloso. Ahora vamos a ver lo que dice segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 17. Este es un caballito para la unicidad, que todos siempre cuando debatimos lo vamos a decir porque esto es bíblico. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si yo tengo un encuentro con el Señor, o sea, con el Espíritu, no voy a decir que es otro, porque sigue siendo ese único Dios. Ahora, la unicidad realmente refleja lo que la Trinidad destruye, que es la inspiración y es el orden bíblico. Se vuelven solo afirmaciones de decir que Dios es uno en tres personas, de decir ciertos pasajes que a su vez están como solamente extraídos, pero no respetan el orden bíblico. Entonces, ¿qué decimos con esto? En efecto, hay un solo Señor y nosotros decimos que ese Señor es Jesús porque es el Dios verdadero, y lo dice Juan 20:28. Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros los unicitarios predicamos, aquellos que sabemos que hay un solo Dios, a Jesucristo resucitó, ese Dios que es el Espíritu, ese Dios que es eterno, ese Dios que es el Padre y ese Dios que se ha manifestado para salvarnos. Entonces, habiendo aclarado que el Señor es Dios, que el Señor es Padre y que el Señor es el Espíritu, vemos cómo no hay tres personas porque habla de un único, como ella misma lo citó. Entonces, vamos a ir también a otros textos en donde también se muestra, según Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todo cristiano debe confesar que Jesucristo es el Señor porque Él es Dios. ¿Ok? Entonces, creo que con esto ya tenemos otro punto aclarado, no solamente lo del Espíritu, sino que también Jesucristo es ese Dios. Adelante con la siguiente pregunta. Ok, gracias, hermana Iracema. Gabriela, adelante con tu próxima pregunta. Estamos en la cuarta, ¿verdad? Sí, esta es tu cuarta, por supuesto. Perfecto. Adelante. Ok, Iracema, mi pregunta es basada en Juan 8:42. Jesucristo mismo dice haber salido del Padre. Esa palabra en griego es exeltón, que significa procedencia, mismo origen. Juan 8:42, mismo origen, procedencia. Mi pregunta para usted es fácil, Iracema. Jesús, el que está hablando, que dice que salió del Padre, Jesús es creado, sí o no, y por qué. ¿Entendió la pregunta, hermana Iracema? Micrófono, Gabriela. Iracema, abra su micrófono, por favor. Díganos si entendió la pregunta. Claro que sí. Ok, sí, no, y su explicación. Adelante, hermana Iracema. Bien, ¿Jesucristo es creado? La respuesta es no. Él es Dios y Dios no es creación. Él es el pan que descendió del cielo. Él es Dios. Así es que la respuesta es no. Puede argumentar, hermana Iracema. Creo que con esa respuesta es suficiente. Él no es creado porque es Dios. Dios no es creado. Oh, ok, ¿lo deja ahí entonces? Sí, ahí está muy bien. Ok. Adelante, Gabriela, con sus 2 minutos de refutación. Perfecto. Gracias, Iracema, por afirmar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Tiene toda la razón. Jesús no es creado. Jesús mismo, por eso le dije, Jesús, escuche la pregunta, salió del Padre. ¿Segura que usted no es trinitaria? Usted me acaba de decir que Jesús, el Padre de Jesús, no es hombre. Me acaba de decir que Jesús, el Hijo de Dios, el cual sale del Padre, procede del Padre, no es creado. Por lo tanto, si no es creado, ¿qué significa eso, estimados? Es eterno. Del mismo origen, eterno.
Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando las preguntas se contesten, porque Jesús, el Logos que se hizo carne, el Hijo de Dios, ese mismo que está hablando, el Hijo, recuerda Isaías 9:6, ¿qué dice? Un hijo, Gálatas 4:4, un hijo. Ese hijo, como usted mismo lo acaba de decir, no es creado. Por lo tanto, si no es creado, ¿qué significa eso? Es eterno. Y es obvio que es eterno. Si procede del Padre y sabemos que el Padre es eterno, por supuesto que el Hijo de Dios no tiene principio. Ahora, de nuevo, va y le repito, el Hijo de Dios fue el que se hizo carne. Ahora, hay una escritura en San Juan que dice que el que niegue que el Hijo de Dios se hizo carne, él o ese es el anticristo. Entonces, va bien, ya acaba de afirmar dos cosas de la Trinidad. Ok, creo que lo deja hasta ahí, Gabriela. Vendría entonces la cuarta pregunta de la hermana Iracema. Les recuerdo, debate Trinidad, unicidad, Gabriela apoyando la Trinidad, la hermana Iracema apoyando la unicidad. Tacta la pantalla, compartan el like. Esto está tremendo. Viene la cuarta pregunta de la hermana Iracema. Adelante, hermana Iracema, con su cuarta pregunta. Tacta la pantalla. Ya que ella afirma tanto que el Hijo es el que se hizo carne, pues demuéstrenos un texto en donde diga que el Hijo se hizo carne. ¿Dónde podemos ver eso en la Biblia? Porque a mí la Biblia no me enseña eso, entonces yo quiero que ella me responda esa pregunta. ¿Dónde la Biblia enseña que el Hijo se hizo carne? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Gabriela? Claro. Ok, Claro. ya le doy sus 3 minutos. Sí, ok. Adelante, Gabriela. Iracema, ¿usted ha leído el Evangelio de Juan? Muy claro. Ese mismo Logos al que usted me acaba de afirmar, el que no es creado, ese es el Hijo de Dios. Ahora, si usted lee primera de Juan 4:10, ahí es muy claro. Creo que allí se le va a abrir el expandimiento y va a saber que primera de Juan 4:10 le dice que el Hijo de Dios fue el que murió en la cruz. El Hijo de Dios, no el Padre, no el Espíritu Santo. Usted mismo me acaba de hacer esas dos afirmaciones. Entonces, bajo esa premisa, simplemente leyendo Juan 1:1, ese Logos es el Hijo de Dios. ¿No se le hace ironía que el mismo escritor de Juan nos dice en Juan 1:18 que el Hijo de Dios es el único que nos ha dado a conocer al Padre? Y ese mismo Juan, en ese mismo texto dice que nunca nadie ha visto a Dios. Solamente el Hijo de Dios nos lo ha dado a revelar. ¿No cree que Juan tenía la revelación completa? ¿No cree que él ya sabía que el Hijo de Dios era el Hijo de Dios y no el Padre? Si no, no hubiera escrito que nunca nadie ha visto al Padre. Y también Pablo nos dice que el Padre es invisible, el único con inmortalidad. Ningún hombre nunca le ha visto, pero a Jesús sí lo miraron, todos, y lo escucharon. Entonces los apóstoles no estaban confundidos. Desafortunadamente usted con su doctrina, la doctrina es lo que la confusión. Y espero que hoy con sus respuestas usted se dio la oportunidad de ver que usted mismo afirmó que el Padre de Jesucristo no es hombre y que el Espíritu Santo no es Jesús. Entonces, vamos bien. Ok. Me imagino que lo deja hasta ahí, Gabriela. Sí. Ok. Adelante con los 2 minutos de refutación, hermana Iracema. Muchísimas gracias. Bueno, tengo aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Parece que ya van 3 años que yo estoy dialogando con los trinitarios y siempre ha sido el mismo problema. Ellos creen que cuando dice la palabra logos o el verbo, es el Hijo. Y nosotros no podemos negar esto bíblicamente. El problema es que están omitiendo una parte muy importante, que es Juan 1:14. Versículo Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el verbo? Esa será mi siguiente pregunta. Ok, si aquel verbo habitó entre nosotros y fue hecho carne, dice la Biblia, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hasta el punto en el que el Logos o la palabra de Dios es hecha carne, dice que lo vieron como el unigénito del Padre. ¿Qué Padre? No la primera persona dentro de una Trinidad, eso no existe. El Padre que es Dios, Lucas 1:32, y será llamado
Hijo del Altísimo. No existe un hijo de Dios como un Dios hijo. Y ese es el problema que tienen en asociar algo que la Biblia no está diciendo. Porque otra vez, no están respetando que el logos, como lo dice la Biblia, aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿qué hacen? Omiten esa parte, omiten ese proceso en el cual la Biblia no lo refleja y no lo enseña para hacer un Dios hijo. Este es uno de los principales problemas que tiene la Trinidad, que no hay tres personas coexistiendo, porque hay un único Dios, el Señor, como ella ya misma ha hablado claro. Entonces, mi siguiente pregunta para ella, pues ella ya sabe cuál será. Adelante con el tiempo. Ok. Vendría la quinta pregunta de Gabriela para la hermana Iracema. ¿Es así, correcto? Sí, sí. Ok. Tenía una Adelante distinta, con pero su... basado en el logos, para que todos aquí miremos la consistencia. Acabo de escuchar que usted acaba de decir de logos y todos lo escuchamos. Escucha. El logos, el que estaba con Dios y era Dios. Ese logos es alguien personal, sí o no y por qué. ¿Entendió la pregunta, hermana Iracema? Sí, claro que la entendí. Ok, adelante con sus 3 minutos. Sí, no y por qué. El Ok, micrófono, bueno, Gabriela. bien, gracias. ¿Es un ser personal? Sí, porque es Dios. El logos es Dios. El logro no es otra persona, ni es un segundo, ni es alguien procedente a Dios. El logos es Dios. Vamos a ver Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces, ¿será que la palabra la ven como otra persona? Gaby, yo te pregunto, ¿tú palabra la ves como otra persona? O sea, no eres tú, es tu palabra otra persona. Básicamente sería lo que nos quieren presentar con Juan 1:1. Ahora ella va a decir, ella dijo que la palabra es personal, ahí está, ya demostró que es el hijo. O sea, simplemente son niñerías y argumentos los infantiles, que no son de los aprendió, a lo mejor fue en el canal de Félix, pero el ser personal aquí es Dios, no la palabra. Nosotros no podemos decir que la palabra es una segunda persona porque el ser personal es Dios. Adelante con la contrarrefutación. Ok. Gracias, hermana Iracema. Gaby, tus 2 minutos de refutación, cuando guste. Sí, gracias. Bueno, de nuevo, aquí ya todos escuchamos. Y yo le pregunté por la palabra. Usted me dijo que la palabra es alguien. Ese alguien estaba con Dios y ese alguien era Dios. Ese alguien se hizo carne. Usted tiene la palabra de Dios, según usted, como un atributo, porque fue la reputación previa que me acaba de dar, pero ahorita mi pregunta me acaba de decir que la palabra de Dios es alguien. Amén, Iracema. Esa palabra de Dios es alguien, es un él, no es un atributo, es él, alguien. Ese alguien, como usted mismo me lo acaba de afirmar en Juan 8:42, es eterno. Ese alguien es eterno y estaba con el Padre desde el principio. Y ese alguien es el de primera de Juan 4:10, el que murió por usted y por mí en la cruz, el Hijo de Dios. Y de nuevo, recuerde que las escrituras son muy claras. Nos dicen que el que niegue la encarnación del Hijo de Dios, ese es el anticristo. Entonces, estimada, usted lo afirma la Trinidad con sus refutaciones, con sus palabras lo afirma, pero de todos modos en su corazón usted todavía sigue diciendo que Jesús es el Padre, aunque sus palabras enseñen lo opuesto. Usted tiene logos como alguien que estaba con el Padre y que este logos era Dios. Ese logos fue el que se hizo carne. Ese logos, como dice Juan 1:18, es el único que nos ha dado a revelar al Padre, que es el Hijo de Dios. Bueno, yo casi creo que usted es trinitaria con sus respuestas que me da, porque ya me afirmó. Lo que yo quería en este debate era demostrar a todos mis hermanos que la unicidad desafortunadamente no tiene lógica, porque Iracema me acaba de decir que el Padre no es hombre como Jesús. Iracema me acaba de decir que el Espíritu Santo ya vino, pero no es Jesús. Y ahorita me acaba de afirmar que el Logos es eterno y el Logos fue el que estaba con el Padre y se hizo carne. ¿Qué más? Ella sola me acaba de dar las respuestas. Ok, gracias, Gabriela. Bueno, viene ahora la quinta pregunta de la hermana Iracema para Gabriela.
¿Está lista, hermana Iracema? Está la pantalla, compartan el like. Lista, muy lista. Ok, adelante. Ok, basándonos en 1 Timoteo 3:16, ¿quién se manifestó en carne? Ya que Gaby afirma que el Logos es Dios, ¿quién se manifestó en carne? Adelante con la respuesta. Ok, ¿entendió la pregunta, Gabriela? Claro, claro. Ok, le doy sus 3 minutos desde cuando comience a hablar. Sí, Iracema, de nuevo, yo no afirmo nada. Yo simplemente le leo las escrituras. Yo simplemente le digo quién fue el que se hizo carne. Y ese logos que usted me acaba de decir que se hizo carne es Dios. Claro que sí, Jesucristo es Dios. Nunca lo dejó de ser. La diferencia de usted a mí es que yo sí respeto las escrituras y Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo le creo a Jesús. Jesús me dice, yo tengo mi Padre y mi Dios. Yo le creo a Jesucristo. Yo no hago a Jesucristo por mentiroso cuando él dice que tiene Padre y Dios. Inclusive, en Apocalipsis 3:11 al 12, Jesucristo dice lo siguiente, mire, el que vendrá dice mi Dios 4 veces. Y eso es en Apocalipsis. Jesús dice, el que vendrá, que es él, dice mi Dios 4 veces del 3:11 al 12. En resumen, Iracema, el Logos que se hizo carne es el Hijo de Dios, el que siempre ha estado con el Padre, como dice San Juan 17:5. Es ese. Y es Dios, obviamente. Nunca dejó de ser Dios, no se mutó, no, es Dios. Dios se encarnó. ¿Y quién es ese Dios? El Hijo de Dios que se hizo carne. Y de nuevo, ese único Dios existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Parece que tengo que ser grabadora para que no sé si allí se le va, ojalá que eso se le pueda, no sé, engravar en su mente, que Dios existe eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y punto. ¿Lo deja hasta ahí, Gabriela? Sí, porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? No, todavía le queda 1 minuto y medio. Adelante. No, es que no lo miro. Bueno, pues como esta es mi última pregunta, mi convicción para este debate era enseñarle a mis hermanos que la unicidad pues básicamente tiene una posición antibíblica porque no siguen su propia teología, porque si yo le pregunto a Iracema si el Espíritu Santo es Jesús, ella me tiene que haber dicho que sí, y lo negó. Ahora, el Padre de Jesús no es hombre como Jesús. Ella me dice que Jesús no es creado, obviamente, es eterno porque es el Hijo de Dios. Entonces, Iracema básicamente me dio, se puede decir, el debate porque ella afirmó lo que enseña la Trinidad. Todavía te quedan 50 segundos. Está bien, es suficiente, templario. Ok, está bien. Gracias. Silencia el micrófono, porfa. Adelante, hermana Iracema, con sus 2 minutos cuando comience a hablar. Ok, yo le pregunté, basándonos en 1 Timoteo 3:16, ¿quién se manifestó en carne? Ella dice que en 1 Timoteo se manifestó en carne Jesucristo, el Hijo. Pero en 1 Timoteo vamos a ver qué es lo que dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que dicho sea de paso, la Trinidad dice que es un misterio. Aquí dice en la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea que ya fue mostrado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí está, así lo dice. Aquí no dice que Jesucristo se manifestó en carne, dice Dios fue manifestado en carne. Sí, Dios envió a su Hijo, pero no es otra persona. Eso es algo que la Biblia no enseña. La Biblia enseña que Dios envió a su Hijo y ustedes predican que Dios envió a su Hijo, pero parece que no comprenden lo que están diciendo, porque la Biblia dice que si Dios envió a su Hijo, tendría que ser todo el ser ontológico de Dios, no una de 3 personas enviando una segunda. Y este es el problema y el conflicto filosófico que enfrenta la Trinidad, que no respeta lo que la Biblia da como revelación, de que sí, Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo es ese único Dios, por lo tanto Él es eterno. No que exista un Hijo que sea creado o sea otro Dios o sea como una segunda persona. Él es ese verdadero Dios que fue manifestado en carne. Es algo que ella cree, solamente que no lo ha procesado espiritualmente porque tendría que reconocer que ese Dios no solamente lo vemos como el Padre, sino como el Hijo y también como el Espíritu Eterno que es ese Dios. Juan 4, ¿verdad? 14, que hace rato ya lo cité muchísimas veces, lo voy a volver a citar. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Pero sí, Dios fue manifestado. Pero sí, Dios es el Padre. Y ahí no existen 3 personas.
Adelante con la siguiente pregunta. Creo que me toca a mí, ¿no? Ya, Usted, las 5 preguntas a este templario. Ya nada más sí, para cerrar. sí, ya fueron las 5 preguntas Sí, de ambas. Si quieren un minuto cada una para cerrar ya el diálogo, sí. adelante. Adelante, Bueno, Gabriela. Vamos a darle. gracias, templario. Es que Ok. lo que pasa es que no miro el tiempo en la pantalla, pero a mis hermanos, muchas gracias por el apoyo. De nuevo, el día de hoy nada más venimos a exponer lo que enseñan las escrituras y que sigamos haciendo esto, defendiendo lo que enseñan las escrituras. No venir a decir cosas que no están en la palabra de Dios, no agregar filosofías huecas, simplemente exponer lo que enseñan las escrituras, que hoy Iracema nos dejó saber que el Padre de Jesucristo no es hombre como Jesucristo, que el Espíritu Santo no es Jesús. Bueno, también afirmó que el Padre tiene Padre y Dios. Entonces, pero eso es punto y aparte. Gracias, Iracema, por haber venido a este templario. Gracias por haber agendado esto anoche. Y fue un placer exponer Biblia el día de hoy. Y gracias Gra- a los hermanos por sus regalitos. Mira, gracias Gabriela a ti por haberlo aceptado. Yo creo, antes de darle el pase a la hermana Iracema, de que esto se puede dar para un debate, porque esto salió algo improvisado de anoche para hoy. Yo creo que si la hermana Iracema lo permitiera, se pudiera dar un debate ustedes dos, otra vez si desean, lo puedo moderar yo, pero un poco más de tiempo, con más elaborado y con más días para poderlo anunciar, ¿verdad? Porque creo que las dos, por lo que veo, estuvieron muy buenas, cada uno defendiendo sus puntos de vista, y creo que el público en general le gustaría ver un debate que seguir escuchando a ambas partes. No sé qué dice la hermana Iracema, no sé qué dices tú, Gabriela. Yo creo que estuvo bien. Adelante, hermana Iracema, y después que Gabriela me responda si le gustaría, y usted también, no sé. Adelante. Hola, pues vamos a verlo si coincidimos primeramente en los horarios. A veces tengo ese problema más que nada por los horarios, pero más allá de un debate, como ustedes ya lo vieron, a veces es un poco difícil lidiar con estos puntos. Yo creo que ver una distinción de lo que sí vemos, cuando no es asumir para ellos una distinción personal, es un poco conflictivo para nosotros como universitarios. Entonces, eso sí, me gustaría que lo tomaran en cuenta a la hora de hacer un debate y lo analizaran conforme a esa asociación. Porque el hecho de que se vea por ahí una distinción no quiere decir que sea una distinción personal. Por eso lo intenté aclarar. Pero sí, ya lo veremos si Dios lo permite. Y pues bueno, ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. Insisto que, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser contra los argumentos, no contra la persona. Yo a Gaby ni la conozco, ni tengo nada contra ella. Simplemente, pues sepan que a veces es el calor del debate, que vamos a defender lo que creemos, vamos a ser un poquito más duras y tratar de ser fuertes con lo que presentamos, pero pues nada, ha sido un honor compartir con todos ustedes. Muchísimas bendiciones.